Hola, buenas. Nada, os vamos a contar el estado del arte de la IA y cómo aplicarla para SEO. Entonces hemos venido los dos porque queríamos hacer una charla un poco de equipo y explicaros cómo juntar negocio y la parte de tecnología. Y nada, yo soy Dani Pirillo, soy el co-founder de Keytrends y CPO, encargado de producto y marketing. Y nada, yo soy Manuel Martín, Head of Data and Artificial Intelligence de Keytrends. Y nada, también estoy estudiando Data Science en la Politécnica de Valencia. No vamos a hablar de prompt engineering ni cómo aplicar la SEO, sino vamos a hablar de cómo la IA de otras maneras o con otros modelos y formas se pueden aplicar en el día a día de un SEO. Y sobre todo ver un poco cómo está pues eso, el estado del arte o cómo está ahora mismo la tecnología, que cambia cada hora casi. Vale, pues para empezar la charla hemos querido preparar un pequeño diagrama con los últimos modelos de LLM que han salido desde enero hasta ahora. No hemos querido tirar más para atrás, para eso tenéis posts como el de Xavier Amatrain, que os explica cómo todos los modelos que había hacia atrás desde la salida de Transformer en 2018. Y también, por comentar, ha salido una nueva arquitectura llamada RWKV, que mezcla redes neuronales recurrentes con Transformers y mezcla lo mejor de los mundos. Salió hace un mes, nos ha dado mucho bombo y si nos da tiempo al final pondremos el enlace y os explicaremos para qué sirve junto con otras cosas, ¿vale? Pero bueno, si no da tiempo, para que lo sepáis, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos a explicar cómo podemos usar la IA y mezclar con el SEO, ¿vale? Lo primero que podemos hacer es utilizar los knowledge base para aplicarlo en un concepto que todo el mundo utiliza, que es EAT, ¿vale? El knowledge base es realmente la recopilación de documentos o montar un centro de documentación con el cual vamos a poder investigar sobre un tema, porque al final a la hora de hacer EAT lo más importante es tener ese conocimiento y demostrarlo, ¿no? No ya solo la parte técnica de on-site que podamos hacer, de meter autores, markups, citaciones, todo lo que venga. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es recopilar esa información y ahí ya sistemas, os hemos dejado por ahí un script para usarlo, pero lo que nosotros vemos es que en ese proceso lo que hay que hacer es tener información útil y ser un experto sobre un tema y dar información útil al usuario para que el usuario esté satisfecho cuando va a ver ese contenido. Y una vez que estás satisfecho, lo vas a retener y finalmente lo vas a convertir. Pero para eso, si no le das un buen contenido, no haces nada, ¿no? Entonces, lo que hacemos con los knowledge base es montar un sistema donde tú vas subiendo documentación, pueden ser papers, pueden ser documentos PDF que tú te subes o enlaces de otros sitios, recopilas todo eso y lo que haces es cargar esa documentación, procesarla, montar un chatbot para interactuar con esa documentación, que la puedas consultar, aprender de ella y luego publicar ese contenido y meter en on-site toda esa parte. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a incorporar en breve en Keytrends para que tengáis un centro de investigación, aparte de hacer todo el research automático que sacamos, tener esa documentación y ya realmente convertirte en un experto cuando vaya el redactor en aprender de lo que tiene que hablar. Vale, pues una vez explicado, Dani, cómo podéis usar los knowledge base, ¿vale? Yo os vengo a explicar un poco cómo podéis montar estos procesos para poneros en el caso de uso, que soy el Head of SEO de Confidencial, saludos para Clara, y os tenéis que abrir un nuevo vertical de medicina, ¿vale? Entonces, vuestros redactores van a necesitar seguramente documentos y referencias, artículos de la competencia, etcétera, etcétera, para hacer el mejor contenido y lo más rápido posible, sobre todo en news, ¿vale? Entonces, podemos montar procesos de ETLs, ¿vale? De extraer, transformar y cargar. Podremos buscar otros como Reverse ETL, Datamase o otros, pero otra charla será para eso. Y ahí dejo la charla que di en el clic de eso. Y podemos hacer la primera fase de extracción con scrapping, papers, scrapping de la competencia, scrapping de SERPs, lo que queráis. Transformar estos datos y unificarlos, guardarlos en una base de datos, extraer embeddings y al final consultarlos con LLM, ¿vale? A este proceso lo hemos querido cambiar el nombre por cambiárselo básicamente y llamarlo Extract Transforming Query, ¿vale? Entonces, para montar esto, proponemos aquí una infra que os podría servir, ¿vale? Un orquestador como Apache Airflow o Keras, que sirve para orquestar trabajo básicamente. Procesos de extracción con Python Puppeteer, una librería de Node para scrapping, ¿vale? Mucho más eficiente que Selenium y que Python para scrapear, aunque no voy a meter con Python, no toca eso. Y luego si queréis tenéis Arbix para papers o Scala si manejáis millones de datos y necesitáis más potencia, ¿vale? Para transformar ClickHouse nosotros lo usamos, Python como horizontal a todo y luego tenéis pues PostgreSQL y otra base de datos. Hugging Face para una librería, un repositorio común para sacar tokenizes, embeddings y de un montón de modelos. Lo más conocido vienen a ser el de BERT y el de T5 de Google.
Y luego, como base de datos de vectores, una vez tenéis todos los embeddings, os vais a guardarlos a vectores y os podéis usar o Milbus o Pinecone, o Lance, que viene a ser como la versión, o sea, lo que es Parquet a Big Data, esto lo es a LLM, ¿vale? Parquet son archivos para guardar mucha información, ¿vale? Y luego, pues para consultar OpenAI, pongo para Ibert y Llama por poner, pero bueno. Y nada, os hemos querido hacer un regalo, habrá varios de estos a lo largo de la charla, ¿vale? Que es un chat PDF con LangChain muy sencillito para poder hablar con un PDF, y luego un post de ClickHouse y Machine Learning y cómo usarlo para guardar vectores, que me pareció bastante interesante, y mezclar estas dos partes. Es que tengáis en cuenta que a vuestros redactores le dejéis un centro de documentación para que investiguen, y no es tanto el SEO on-site de EAT, sino que realmente hagan contenido de valor y citéis a fuentes de verdad. No uséis ChatGPT para referenciar a fuentes, porque no funciona, se inventa la mitad. Entonces, utilizar fuentes de verdad con otras APIs y cosas que hay, ¿vale? El tema de internal linking es otra aplicación que en SEO es una de las palancas de crecimiento, que es muy importante, toda la parte interna de enlazado y arquitectura, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos estado investigando durante tiempo es bueno, generar knowledge graphs desde tu contenido para finalmente tener un knowledge domain que te diga un poco de qué hablas, ¿no? Y al final hay un tema que es el topical authority, que tienes que trabajarlo mucho. Entonces, cuando vas a hacer un contenido o optimizarlo y enlazarlo, tienes que trabajar ese relación entre entidades, que es el knowledge graph, y juntarlo con el link graph de toda la vida, ¿no? Y con esa combinación lo que hacemos es al final hacer una relación semántica entre documentos y dentro del propio documento, utilizando esas entidades, y luego hacer un enlazado acorde a esa relación semántica. Eso es un poco nuestra orientación, ¿vale? El enlazado hoy en día tiene que ser útil para el usuario, porque haya más probabilidad de clic, porque esté basado en relaciones semánticas y en entidades y no solo en keywords, que esté relacionado entre sí para que haya ese topical authority, que sea una referencia en un tema, que tenga enlaces dentro del texto con anchors largos, no usemos esa sobreutilización con el anchor exacto, y con el tema enlaces a temas más frescos, ¿no? Y lo que hacemos ahí es sacar ese knowledge graph y todas las entidades tuyas de la competencia para entender bien semánticamente de qué hablar, y luego acompañarlo del link tradicional, ¿vale? Entonces, creemos que es el approach que hay que hacer para esto. Nosotros en Key3 tenemos esto automatizado para sacar entidades de la competencia de una URL y comprobar si tu contenido está bien optimizado sobre esas entidades, y luego hacemos enlazado automático sacando, por ejemplo, de las entidades de Google Trends, que muchas veces están olvidadas y te las da Google ya prehechas, entonces las puedes utilizar y meter ahí un enlazado mucho más semántico que el tradicional. Creemos que ese es el approach correcto. Vale, pues yo, recordando un poco de dónde viene Google, viene de Random Transfer Model, que es lo que sacan en el 98 con la patente de PageRank, donde PageRank se distribuye una URL, tiene 9 PageRank, tienes 10 enlaces, es 1 partido 10, luego tenemos Dumping Factory y demás, pero bueno. A partir de aquí va un Reasonable Transfer Model, donde ya empieza a tener en cuenta temas de UX, clicabilidad del enlace, usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a usar ya simulaciones de Monte Carlo y modelos bayesianos para calcular esto. Esto lo podéis ver en las patentes que enlaza ahí del post de mod, que las pone. A partir de aquí todavía no me guía, y a partir de aquí empieza con RunBrain, con TestRank y luego Yamoon, Verd, etcétera, etcétera. Y ya no tenemos ni puta idea básicamente de lo que pasa. Y a partir de aquí la única conclusión que sacamos es que tenemos que usar una UX y una UI perfecta, SEO semántico, trends, etcétera, y lo que os ha resumido Dani, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo podemos conectar PageRank y el NLP, ¿vale? Yo vengo a explicar, bueno, esto se ha explicado más veces, sobre saludos para César con cadenas de Markov. Google saca TestRank, que es la versión para calcular, o sea, extracción de entidades con PageRank, ¿vale? El paper se llama Bringing Order to the Text, la de PageRank se llama Bringing Order to the Web, y al final PageRank es básicamente, tenemos 3 nodos, A, B y N. A partir de aquí podemos montar una matriz P de transición probabilística, que lo único que hace es que de A a A hay un 0,7, de A a B un 0,20 de fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas las columnas forman 1, lo que define la matriz estocástica, ¿vale? Cadenas de Markov. Y tenemos un vector X sub 0, que es el vector inicial de pesos, ¿vale? En este caso el nodo A tiene 0,15, el B 0,20, etcétera. Entonces, para calcular este PageRank, lo único que tenemos que buscar son buscar en iteraciones que lo que hagan es que x1, 1 por p por x sub 0, etcétera, etcétera, hasta encontrar un vector convergente en cada teniendo infinito, ¿vale? Esto nunca ocurre, esto es la teoría, ¿vale? Entonces, lo que hace Google y todo el mundo es buscar un vector tal que x sub k menos x sub k menos 1
su diferencia sea menor a un epsilon dado, ¿vale? Siendo epsilon perteneciente a los reales. Todos estos vectores x sub 1, x sub 2, x sub k son lo que se llaman cadenas de Markov, y a partir de aquí podemos empezar a definir el concepto de PageRank con la matriz de Google haciendo 1 menos n por a más p partido n, ¿vale? Siendo p damping factor y n el número de URLs. Ese más de ahí es para que las URLs huérfanas sigan teniendo fuerza, si no romperían la matriz, ¿vale? O sea, que aunque haya huérfanas tengan fuerza. Esto lo trasladamos a extracción de entidades y NLP con TestRank, y esto avanza luego con Moon, ¿vale? Os dejo otro regalo, que es calcular el PageRank aproximado de una web. Está hecho desde cero con este método. Si se os rompe el ordenador no es culpa nuestra, es muy caro computacionalmente. Y ahí tenéis también la charla de teoría, grafos y SEO de Kedin Brayton SEO y una charla de César Aparicio de cadenas de Markov en SEO Blue de 2019. Eso, como resumen, usar TestRank, que es Sí. al final un sistema que nosotros utilizamos, os invitamos a probarlo y probar a mezclar semántica con enlazado normal. Otro tema que estamos haciendo, cuando vas a trabajar en datos en SEO, normalmente tienes miles y miles de datos, entonces, por ejemplo, en un SaaS, cuando tienes que escalarlo eso a 1000 proyectos, pues necesitas sacar al final una priorización, ¿no? De dónde está el foco. Entonces nosotros estamos montando una red neuronal para sacar un índice de oportunidad, ¿vale? Un score de oportunidad. Entonces este score de oportunidad lo que tiene que hacer es aprender de las keywords que realmente funcionan, ¿no? Entonces eso es bastante complicado, nos estamos encontrando problemas porque darle al final el éxito para que aprenda pues es complicado, ¿no? Pero bueno, al final empezamos con unos algoritmos de ponderación, que es lo que normalmente se suele hacer, y estamos viendo hacia esto, ¿no? Entonces aquí lo importante es eso, sacar al final dónde está la prioridad, porque cuando trabajas con muchos datos tienes miles y miles de keywords y no sabes ni por dónde empezar, y al final nos paralizamos con tanta análisis y tenemos que hacer esas acciones pequeñas que vayamos midiendo y viendo su impacto, ¿no? Entonces aquí en... Sí, Manu nos va a contar un poco cómo funciona una red neuronal por dentro. Vale, pues antes de explicaros cómo el sistema que estamos montando, ¿vale? Por si alguien no sabe cómo funcionan redes neuronales ni nada, haremos un pequeño repaso, ¿vale? Yéndonos a un nivel muy básico, vienen a ser algoritmos que aprenden, ¿vale? Entonces, tenemos la red neural más básica, sería el Perceptron, luego Feed-Forward Network, Multi-Layer Perceptron, Convolutional Neural Network y Recurrent Neural Network, ¿vale? Hemos preparado también un repo con estas 5 redes neuronales programadas para que lo podáis probar. Está hecho para aprender y no para producción, ¿vale? Entonces, al final, básicamente, yendo al ejemplo más básico, que viene a ser el Perceptron, tenemos el concepto de neurona, que viene a ser lo que se inventa en 1940 con esta red neuronal. Y lo que básicamente hace es recibir un input, unos números, multiplicarlos por un peso, ¿vale? Y esto llama a una función de activación que lo que hace es que reaprenda, ¿vale? Aquí en esta red neuronal, todavía la más básica, no tenemos conceptos como hidden layer, ni múltiples capas, ni lo que hace que las redes neuronales sean black box, ni conceptos como backpropagation, ni nada como eso, pero eso da para otra charla. Y el sistema que estamos montando, por resumirlo, viene a ser formado por 4 fases, ¿vale? La primera, a través de Scrapping, Google Search Console, NLP, Analytics y demás, extraemos la arquitectura de información inicial. Con una segunda fase, con Trench, Analytics y otras herramientas que no podemos decir, mostramos la arquitectura ideal, no la actual, macheamos ambas y con una red neuronal propia, ¿vale? Cogemos y calculamos un scoring de oportunidad para keywords y clusters. Esto luego lo afinamos con un algoritmo propio de priorización de contenidos hecho desde cero. Eso es una primera versión, o sea, porque aunque lo intentéis copiar no será lo que estará en producción nunca. Pero bueno, más o menos viene a ser... Bueno, no voy a explicar. Viene a ser eso, ¿vale? Y esta red neuronal básicamente lo que hace es, que solamente está en la fase 3, es aprender en base al impacto y al ROI que genera el negocio, sus estimaciones o sus predicciones de scoring, ¿vale? Entonces, esto vendrá en los próximos meses, lo que estamos mostrando con pura tecnología propia, algoritmos propios, y nada, esto sería un poco lo que era el resumen de esta parte. Ahora sí que vamos con la última. Vale, y aquí el resumen de la parte de redes neuronales, primero que si queréis probar algo y nos queréis preguntar, encantados de ayudaros, y que si tenéis muchos datos, probéis a pasar de esos algoritmos de ponderación hacia algo más potente, pero tenéis que tener en cuenta eso, que tenéis que tener el éxito de la keyword que habéis elegido, del contenido, para que pueda reaprender y dar los inputs correctos.
Y finalmente, otra cosa que está surgiendo ahora, que es un cambio en el paradigma, ¿no? Se están saliendo muchos chatbots con IA que lo que van a hacer es ayudarnos de manera asistida a trabajar y a preguntar qué viaje hago o qué tengo que hacer en SEO, ¿no? El SEO va a evolucionar hacia eso. Vamos a tener sistemas en los cuales vamos a poder preguntarle a nuestros datos qué hacer o qué hay ahí dentro de ese dato, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos también intentando trabajar, que a través de la voz o de un chat puedas preguntar e investigar sobre tus propios datos. Entonces, cuando trabajas con muchos datos, aquí lo importante es hacer las preguntas correctas. Las respuestas son los datos, básicamente. Entonces, lo que tienes que preguntar, que ahora, por ejemplo, con todas las functions que han sacado OpenAI, puedes hacer con lenguaje natural consultas, ¿no? Y eso es hacia donde va el mercado. Entonces, aquí el trabajar con datos con IA tiene unos riesgos que pueden ser que te paralizas por el análisis, tienes un sesgo si no has cogido bien los datos, tienes un problema muy gordo con la IA y cuando haces prompting con ChatGPT y preguntas sobre datos es que al final hay una probabilidad ahí metida, entonces se genera por probabilidad, no estás en un fact-checking con tus datos, entonces ojo con eso, a ver lo que hacéis ahí porque tenéis que validarlo luego, ¿no? Entonces lo importante ahora es juntar con APIs los modelos con tus datos y eso es lo que estamos investigando, ¿no? Porque ahí tendrás intentar evitando el sesgo, ¿no? Y tienes ventajas como que ganas rapidez, ves cosas que de otra manera igual no puedes ver y entonces hay que acostumbrarse a trabajar en un futuro de esta manera, ¿no? Y aquí es donde es donde tenemos aquí formas de hacer este análisis, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer el prompt engineering, que es lo que os digo, que todo el mundo hacemos. Hazme un clúster con un prompt sobre este listado de keywords, que con GPT-4 pues puedes hacerlo mucho más amplio. Pero ojo, porque ahí al final es un sistema de probabilidad, ¿no? Hay agentes de IA mucho más avanzados como BBI que ya va a un nivel más, o sistemas de LLMs conectados a APIs, que es donde antes de ayer sacó OpenAI esta nueva funcionalidad y ahí es donde creemos que hay que trabajar y yo creo que eso va a cambiar todas las herramientas y toda la forma de hacer las cosas, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que integrar. Nosotros estamos haciendo pruebas. Yo tuve una idea de poder hablar a nuestra herramienta y de preguntarle, dime las tendencias de política de hoy o dime tal y poder interactuar con los datos. Hay un ejemplo que justo lo que teníamos en la cabeza lo hizo HubSpot con ChatSpot, que lo podéis ver en ese vídeo y eso es lo que estamos trabajando. Y aquí Manu nos cuenta un poco cómo funciona esto. Por ir acabando, yo os voy a contar cómo funcionan los agentes de IA. OpenAI ha sacado los agentes de IA antes de ayer y vienen a ser básicamente introducir un prompt, modelo transformer o lo que haya por detrás, pero ese transformer entenderá el contexto y lo que necesita, se le pasarán una serie de herramientas que tiene por detrás el agente y da un output, ¿vale? Por ejemplo, en Hugging Face tú puedes crear tus propias funciones en Python que hagan un scrapping, llamen una API o lo que sea, y la puedes usar con un chatbot, ¿vale? Pero bueno, como he visto que esto se queda un poco corto, o sea, al final el funcionamiento es simple, ¿vale? Hemos programado un modelo transformer desde cero, un Generative Pre-trained Transform desde cero. Lo mismo que antes, son muy caros computacionalmente hablando, ejecutarlo en servidores externos por no quemar el ordenador, ¿vale? Entonces, nada, le cogemos la inspiración del VP of Engineering de Tesla, que lo publicó, ¿vale? Y luego también queríamos hablar sobre el Attention Free Transformer y lo que ha comentado al principio de RWKV. Attention Free Transformer es lo que saca Apple el año pasado, un paper que pasa desapercibido, pero al final lo que tiene Special Transformer es lo que se llama Self-Head Attention, que es lo que hace entender el contexto de las palabras, y Apple consiguió quitarle esa atención con los mismos resultados entendiendo el contexto, ¿vale? Siendo mucho más barato computacionalmente, ¿vale? Y luego, por último, la red neuronal RWKV salió hace 15 o 20 días, ¿vale? Es una nueva arquitectura que mezcla redes neuronales recurrentes con Transformers. Redes neuronales recurrentes son el predecesor de Transformers. Básicamente no se podían paralelizar trabajos ni entender el contexto, solo la palabra que estaba en la posición n-1, o sea, en su posición anterior, no entendía el contexto. Y al final lo que consigue esta arquitectura es mezclar lo mejor de los dos mundos, siendo mucho más barato computacionalmente con el mismo número con los mismos resultados, ¿vale? También ha pasado muy desapercibida y pues bueno, queríamos darle un poco de protagonismo, ¿vale? Y finalmente, resumiendo, pues eso, que no os fiéis de la IA generativa al 100%, que la utilicéis como una herramienta, al final va a salir un commodity para todo el mundo y hay que tener cuidado y saber lo que haces y pensar que hay más cosas aparte de ChatGPT, que podéis utilizar tecnologías y que es muy importante mezclar, como hemos venido a contaros aquí, negocio con tecnología y pensar un poco cómo orientar eso. Gracias. Bien.
Las callo todas.